Y quizás te vayas hoy con una respuesta de Dios para tu vida a esta pregunta que nos estamos formulando. ¿Por qué sufro? ¿Por qué sufro? Mira, vamos a mencionar cuatro motivos que podrían ser los causantes de nuestro sufrimiento. El primero de ellos, respondiendo a la pregunta ¿por qué sufro? Por una catástrofe. O por el COVID, o porque de pronto estalló la guerra entre Israel y Palestina, o porque se cayó el edificio donde yo vivía. Entonces tú miras a tu alrededor y tú preguntas, Señor, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué a mí? Y el Señor te dice, pero mira a tu alrededor. Todo el mundo está sufriendo también. Yo creo que el único que no se enfermó de COVID fue Helmut. No sé si alguien más aquí está presente que no se enfermó de... hay varios acá. Vale. Yo pensaba que era el único, no. Veo que... Y entonces uno mira a su alrededor y dice, ¿qué pasa? Y el Señor dice, te pasa lo mismo que le ha pasado a todos los demás. Pero yo soy cristiano. Y el Señor te dice, mira, si eres cristiano, tienes una fuerza extra para poder sobrellevar esta situación de sufrimiento. Ahora, segundo motivo. ¿Por qué sufro? Por mis errores. Por mis errores. Uno no puede ir a Dios y decirle, Señor, ¿por qué estoy pasando esto? Y el Señor te dice, ¿quién te mandó a ir a ese sitio? ¿Quién te dijo que abrieras la boca? ¿Por qué te metiste en un lugar que no corresponde? Al final, estamos sufriendo por nuestros errores. Por nuestros errores. Tercer motivo. ¿Por qué sufro? Para crecer en la fe. Y esto yo sé que ya no empieza a gustar. No empieza a gustar porque uno dice, pero tengo que sufrir para crecer en la fe. El típico ejemplo que tenemos en la Biblia es Job. Job es una persona honorable, justa, una persona honrada, una persona que realmente respeta, ama a Dios, lo busca, lo pone en primer lugar y entonces tiene que pasar por una situación de sufrimiento. Y esa situación de sufrimiento él no la entiende, pero tampoco la entienden los amigos que están a su alrededor. Y cada uno empieza a decir, bueno, será por esto, por aquello. Pero nadie veía lo que estaba detrás de esta escena. Y era que Dios tenía un plan, un propósito. La idea es que al final Job terminara diciendo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. La idea es que Job ahora pasa a un segundo nivel en su relación con Dios, un nivel superior. Cuando nuestra fe es probada, es cuando nosotros podemos decir, yo creo que Dios puede sanar, vale. Yo creo que Dios puede quitarme los problemas, vale, muy bien. Y cuando te enfrentas a la muerte, ahí viene la gran pregunta. Y no me estoy refiriendo solamente a la muerte física, sino cuando muere un proyecto, cuando muere una relación, cuando muere el amor que tenemos en nuestra pareja o en nuestra familia. Y entonces Dios te pregunta, ¿tú puedes creer que yo lo puedo hacer revivir a este amor? ¿Que esta empresa puede levantarse nuevamente? Que esto que aparentemente está muerto, que nadie lo puede resucitar, ¿tú piensas que yo lo puedo hacer? Y uno dice, y yo no sé, Señor. Vale, vamos a hacer una cosa. Lo vas a experimentar y vas a ver. Y entonces uno entra en esa situación de prueba de la fe donde uno creía hasta aquí, pero ahora Dios le ha desafiado a ir un poco más. Y entonces cuando vemos que Dios obra ahí, uno dice, ahora yo creo, no como antes, sino ahora creo un poco más. Esa es la prueba de la fe. Hemos mencionado 3. Por una catástrofe o porque todo el mundo está sufriendo a nuestro alrededor, por nuestros errores o por nuestra fe, para que nuestra fe crezca, avance. Pero el cuarto motivo tiene que ver por qué sufro por ser cristiano. Y precisamente el pasaje de la Escritura que nos corresponde en la carta de Pedro que estamos siguiendo nos habla de esto, el sufrimiento por ser cristiano. Esto no tiene nada que ver con mis errores,
nos portamos excelentes, pero por ser cristiano sufro. Esto no tiene nada que ver con el problema que hay a nivel de mi comunidad, de mi sociedad. No. Solamente por ser cristiano, por ser cristiano. No es por mis errores. Señor, ¿he hecho algo malo? No has hecho nada malo. Al contrario, eres un cristiano fiel, pero por tu fidelidad estás sufriendo. Vamos a leer el pasaje de la Escritura. Dice primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Queridos hermanos, no os extrañéis del fuego de la prueba que estáis soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alegraos de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa vuestra alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos vosotros si os insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios, y si comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así pues, los que sufrís según la voluntad de Dios, entregaos a vuestro fiel Creador y seguid practicando el bien. Hasta allí nomás nuestra lectura. Tratemos de mirar algunas frases, algunos conceptos en lo que hemos leído. En el versículo número 12 habla de: no os extrañéis del fuego de prueba que estáis soportando como si fuera algo insólito. Esta carta hay que mirarla en su contexto. ¿A quién se la escribe Pedro? ¿Cuándo la escribe Pedro? ¿Y por qué la escribe? Y ya hemos venido diciendo a lo largo de los capítulos anteriores que Pedro está escribiendo a la provincia de Asia, del Imperio Romano, que es lo que corresponde ahora a la actual Turquía, que tenía cinco ciudades. Y allí en estas 5 ciudades había cristianos. Y esta carta es para ellos. ¿Pero por qué? Porque eran cristianos que llegaron ahí por la persecución, porque van huyendo de ciudad en ciudad, y cuando llegan a esta región se encuentran con una gran oposición de la sociedad donde ellos están viviendo. Ya habíamos mencionado algunas de las acusaciones que les hacían a los cristianos. Por ejemplo, decían, eran ateos. Y ellos decían, no, si creemos en Dios. Sí, pero con uno no es suficiente. Vosotros creéis en un Dios, nosotros creemos en muchos, así que sois como ateos. Entonces, cuando había algún problema de sequía, no había lluvia, o al contrario, había una inundación, los culpables eran los cristianos. ¿Por qué? Porque no adoraban a los dioses que cuidaban la ciudad. Y era una persecución injusta. La otra que nos llama mucho la atención, que los acusaban de caníbales, porque se comían el cuerpo y la sangre de un hombre que llamaban Cristo, ¿no? Y decían los cristianos, no, lo que pasa que eso es lo que nosotros decimos, que representa el cuerpo y la sangre de Cristo. No sé, nosotros hemos oído que estáis comiendo un cuerpo y sangre, caníbales. Y ahí venía la persecución. Y entonces Pedro tiene que escribirles a ellos y decirle, no os sorprendáis del fuego de prueba. Esto no es una prueba por su fe solamente, sino es una prueba por ser cristianos, pero fieles. Es algo que viene al cristiano que no es silencioso, es aquel cristiano que hace ver su fe, que de alguna forma muestra aquello que cree, lo demuestra, lo reafirma una y otra vez. Es coherente con lo que cree, con sus acciones. Sus acciones revelan realmente lo que cree y esto le trae consecuencias. Como por ejemplo, pasándolo a nuestro tiempo, tú estás en tu trabajo, todo el mundo roba, todo el mundo se lleva algo a su casa y cuando te ofrecen a ti hacer lo mismo, tú dices, no, prefiero no hacerlo.
Al principio no dices por qué. Prefiero no participar de eso. No, yo ya tengo. Y si no tengo, ya lo conseguiré de otra manera. Pero empiezan a presionarte. ¿Por qué? Porque, claro, si tú eres el único que no lo hace, entonces, claro, es como una luz en medio de la oscuridad. Entonces, al final te preguntas, ¿pero cuál es el motivo por el cual? ¿Cuál es el motivo? Si nadie nos ve, si el jefe no lo ve, si todos los compañeros lo hacen. Y al final tú terminas diciendo, lo que pasa es que yo soy cristiano y creo que delante de Dios esto no es justo. Y yo prefiero tener mis manos limpias, no me quiero contaminar con esto. Y ahí ya te empiezan a mirar con otros ojos. Ahí ya te empiezan a tratar de otra manera. Y entonces te empiezan a decir, uy, ahí viene el santito, ahí viene el que se cree que es mejor que nosotros, esto, lo otro. Y ahí empieza el problema, Yo sé que muchos cristianos, para evitarse este problema, al final terminan haciendo lo que hacen los demás. Yo creo que todos nosotros hemos caído en algún momento en esa situación, donde tratar de disimular nuestro cristianismo, no. Yo recuerdo cuando me ofrecían para beber, yo no me animaba a decir que no. Entonces yo lo que hacía, esto cuando estaba de misionero en Ucrania, ¿no? Entonces como beben mucha vodka, entonces yo, claro, me daban lo que llaman los 100 gramos 100 mililitros de vodka en unas copitas así, ¿no? Entonces yo hacía ¡pluc! Y lo tiraba para atrás. Mientras todos hacían así, ¡clac! Se iba para atrás, ¿no? Pero claro, había situaciones que no se podía hacer. Imagínate, estás ahí al frente, es algo muy familiar y demás, ¿no? Entonces, claro, buscaba algún tiesto, alguna maceta por ahí, ¡fum!, tiraba ahí, ¿no? Pero era peor todavía. ¡Ah, ya se te acabó! ¡Fum!, te pongo más. ¡Uy! Yo decía, ¡ay, ay, ay! Entonces, mucho no me servía la estrategia, ¿no? Hasta que un buen día recuerdo que tenía un problema había un guardia donde yo aparcaba el coche, ¿no? Y entonces yo llegaba tarde y él ya había cerrado todo, entonces yo siempre tenía que tocar el timbre, él me abría y demás, y siempre estaba alcoholizado el guardia, ¿no? Entonces yo digo, ¿cómo lo puedo ganar a este? ¿No? Y entonces no se me ocurrió mejor cosa que sentarme a la mesa con él. Cuando me senté a la mesa con él para poder conversar, lo primero que hizo, 2 copitas y la botella de vodka ahí, ¿no? Y entonces sirvió. Y yo dije, ¿qué hago? Bueno, me tomé una. Me tomé 2 y ya después no podía volver a la casa. Yo dije, esta estrategia tampoco sirve. Porque el otro ni se enteró que yo tomé con él. Al contrario, estaba tan alcoholizado que al final dije, no, esto tampoco sirve. Y yo sé que tú y yo, a lo largo de nuestra vida cristiana, nos hemos enfrentado con estas situaciones donde al final decimos, ¿y cómo es la manera? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que me tiene que inspirar? ¿Cómo tengo que, de alguna forma, encontrar la alternativa para mantenerme fiel al Señor, pero ser de buen testimonio, ser una luz en medio de la oscuridad, pero tratar de que no me persigan? Porque uno dice, a ver, yo quiero ser un fiel cristiano, pero no quiero que me persigan. Porque eso de que algunos dicen, ay, a mí me gusta que me persigan. Yo no los he visto esos. A nadie le gusta que lo persigan, a nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta padecer, a no ser que uno sea un masoquista. Pero yo creo que la mayoría de los que estamos acá no pasamos por ese lado, ¿no? Entonces, cuando uno dice, uy, en medio del dolor hay que cantar, hay que decir gloria a Dios y demás, sí, eso lo decimos acá en la congregación y nos animamos entre nosotros, pero cuando estamos con un dolor de muela que no damos más, que no sabemos cómo hacer, nadie dice, gloria a Dios, Señor, por este dolor de muela que tengo, dame más dolor. Al contrario, nadie dice eso. Nadie dice, pero ¿cómo podemos hacer? Bueno, el apóstol Pedro aquí nos da algunas pautas que son importantes para que podamos de alguna forma sobrellevar la persecución en medio del sufrimiento, el dolor por ser cristianos. Dice el versículo 13, al contrario, alegraos de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa vuestra alegría cuando se revele la gloria de Cristo.
Cuando nosotros pensamos en los sufrimientos de Cristo, acá tenemos que hacer una gran aclaración. Yo y tú, nosotros, no participamos de los sufrimientos de Cristo en la cruz. De esos sufrimientos nosotros no participamos. De los que nosotros participamos son de los anteriores que tuvo Jesús cuando vivió en este mundo, que eso es lo que se asemeja a nosotros. Nosotros viviendo en este mundo podemos encontrar un paralelismo en cuando Jesús vivió en este mundo. Ahora, el asunto de la cruz es un asunto solamente de una persona, del Señor Jesucristo. Nosotros no podemos hacer nada ahí. Ahora, lo otro, y eso es lo que nosotros tenemos que ver en la vida de Jesús. ¿Qué sufrimiento tuvo Jesús aquí en la tierra? ¿Te acuerdas cuando su madre, como dice el Evangelio, su madre se le oponía? Su madre no creía en él y sus hermanos tampoco creían en él. Al contrario, lo tomaban como un loco. Y un buen día lo vinieron a buscar, porque lo veían que él estaba predicando, había gente a su alrededor y pensaban que se le había salido un tornillo, ¿no? Y entonces decía, hay que buscarlo, hay que rescatarlo, hay que traerlo nuevamente a la casa. Y Jesús tiene que decir aquella famosa frase, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Quiénes son? Porque decían, te están ahí llamando afuera, ¿no? Y entonces Jesús dice, no, mi madre y mis hermanos son los que aceptan la palabra de Dios, los que la cumplen, ¿no? Y demás. También Jesús tuvo que sufrir persecución y bastante fea con los religiosos de su tiempo. Hay que entender que los religiosos son las personas que más instruidas en las Escrituras, eran los que realmente sabían los mandamientos de Dios y los enseñaban y demás. Y tener la oposición de ellos era cuestionable, porque mucha gente podría decir, bueno, pero este Jesús sabrá más que nuestros sacerdotes, sabrá más que nuestros fariseos, saduceos, sabrá más sí, es el hijo del carpintero. ¿Cuántas veces le despreciaron a Jesús por esa expresión? Este es el hijo del carpintero, o sea, este maestro de Israel, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Desde cuándo? ¿Dónde sacó el título este? Y entonces él va pasando esa situación. También encontramos cuando llega a Nazaret y él dice, esta palabra se ha cumplido en la sinagoga. Y entonces ya toda la gente lo toma y lo quiere tirar por el barranco, diciendo, este hombre, ¿qué se piensa? ¿Qué se piensa? Que él es el elegido, el Mesías y demás. Y así tuvo mucha oposición. Oposición que fue feroz en muchas ocasiones, huyendo a otra ciudad para que no lo cogieran y al final, bueno, va a terminar en la cruz. Entonces, dice el versículo 13, alegraos de tener parte en los sufrimientos de Cristo. En otras palabras es lo que nosotros decimos, nuestro ideal es llegar a ser como Cristo. Nos alegremos en que si nos tratan parecidos a Cristo, quiere decir que algo tenemos de Cristo en nuestra vida. Estamos yendo por el mismo camino que Él anduvo. Dice el versículo 14, dichosos vosotros si os insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Si os insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. ¿Qué tiene que ver aquí el Espíritu de Dios? Si nos insultan. Porque el Espíritu de Dios es el que nos hace hablar de determinada manera. El Espíritu de Dios es el que nos hace hacer las cosas de determinada manera. Cuando hacemos las cosas inspiradas por el Espíritu Santo, hay una gran diferencia cuando lo hacemos inspirados por nuestro orgullo, por nuestra vanidad, por nuestras pretensiones, por nuestros deseos. Se nota la diferencia y la gente lo nota a esa diferencia. Una de las características, por ejemplo, es la humildad. Es la humildad. Cuando una persona hace las cosas y las hace con humildad, a pesar de que las ha hecho excelentes y termina dándole toda la gloria a Dios, es porque realmente el Espíritu Santo le está guiando a eso. O tenemos fuerza en medio de una debilidad cuando todo el mundo no puede hacer nada
Y entonces ese Espíritu Santo nos llena de esa fuerza, de ese poder, y la gente se da cuenta de dónde te ha sacado esta fuerza. Como muchas veces decían de Jesús, ¿de dónde ha sacado estas palabras y este poder que tiene? ¿De dónde las ha sacado? Del Espíritu Santo que estaba en él. Y ese mismo Espíritu es el que obra en nosotros y nos hace parecidos a Cristo Jesús. Entonces, la idea es, ¿me persiguen por ser cristiano? Y acá tenemos que hacernos la pregunta. ¿Me están persiguiendo por ser cristiano o me están persiguiendo por mis errores? A veces no encontramos la diferencia. Pensamos que nuestros errores es el actuar cristiano correcto y a veces no lo es. Por ejemplo, cuando estamos nosotros machacando y machacando para que alguien acepte a Cristo, y una vez, y otra vez, y otra vez, o machacamos para que venga a la reunión de la iglesia, ¿no? Ven, te invito. Y uno al principio invita bien, cordialmente, pero la segunda invitación ya tiene un poquito menos de cordura. La tercera ya es un poquito más agresiva. La cuarta parece que te están obligando, ¿no? Y la quinta, al final, uno dice, pero déjame en paz, no quiero saber nada ni con tu fe, ni tu Cristo, ni tu evangelio, ni tu iglesia, no quiero saber nada con todo esto. Y nosotros decimos la última frase: que el Señor te bendiga ardiendo en el infierno. Claro, y uno dice, pero a ver, un momento. A ver, ¿quién no se va a enojar por eso? Claro, y al final el otro dice, me estás amenazando, me estás diciendo que estoy yendo al infierno. Ah, tú sabrás, y ahí ya decimos al final. Al final la persecución no ha venido por ser cristiano, la persecución ha venido por mis errores, por mi falta, mi forma de tratar a las personas, por una insistencia que muchas veces ni Dios la tiene. Tenemos que aprender a respetar los tiempos de Dios. Por eso muchas veces hay que hacerse esta pregunta: ¿es el Señor el que me dijo que dijera esto? ¿Es el Señor quien me guió a hacer esto? ¿Es el Señor quien me dijo que comprara esto? Y si no es el Señor, entonces uno con humildad tiene que decir: Señor, perdóname, porque yo mismo me he atraído a la persecución de la gente y ahora te pido que me ayudes. No lo voy a hacer más. Ayúdame, líbrame de esto y enséñame a cómo hacerlo mejor. Pero si la persecución es porque tú eres cristiano, es muy diferente. Porque tú vas a un cumpleaños y entonces todo el mundo te está invitando a beber y a emborracharte y te dicen, che, como antes, ¿por qué no lo haces como antes? Y uno dice, no, lo que pasa es que yo he cambiado, mi vida ahora es diferente, trato de hacer las cosas como a Dios le agrada y demás. Y ahí empieza la burla, la presión. Y entonces ahí tú empiezas a notar que a pesar de que les has tratado bien, que les has tratado con respeto, a pesar de que has dicho el porqué, el motivo de tu comportamiento, te empiezan a humillar, empiezan a reírse de ti, y eso ya es por ser cristiano. Cuando tú vas a un lugar y te dicen, ¿tú no eras de aquella iglesia? Sí. ¿Que no es católica? Sí. Ah, vale, no hay un formulario para ti. Pero un momento, a todos le das y a mí no me das. Y sí, es que para los que son de otra religión no hay. ¿Pero dónde lo dice eso? Ah, lo digo yo. Y uno dice, ¿pero cómo? No estamos en un país libre y demás. Pero la persecución se manifiesta de diferentes maneras. En aquel tiempo los cristianos perdían sus bienes materiales, perdían su casa, perdían su trabajo y hasta muchas veces perdían el derecho a poder casarse o el derecho a poder registrar a sus hijos y demás. ¿Pero por qué? Por no ser como los otros, por haber confesado ser seguidores de Cristo. Dice esta imagen que nosotros ya hemos visto a lo largo de algunos domingos, ¿no? Los cristianos somos minoría, y esta imagen ya nos la conocemos porque la hemos venido trabajando y masticando, ¿no? Y decíamos cómo el cristiano puede
ayudar para que los otros también sean cristianos, aunque los otros son mayoría y el cristiano es minoría. Y entonces decíamos, bueno, nadando contracorriente podemos demostrarle que las cosas se hacen de otra manera, teniendo colores diferentes, en otras palabras, haciendo obras de bien, podemos llamar la atención de ellos. Pero esta es una nueva imagen. ¿Qué pasa cuando somos minoría y todos nos atacan? Ay, ay, ay. Cuando todos se nos han puesto en contra, cuando toda la familia que tenemos está en contra nuestro, cuando todos los compañeros de trabajo están en contra. Antes decíamos, en nuestro trabajo somos minoría, en el lugar donde estudiamos somos minoría, en nuestra casa somos minoría, en nuestro barrio somos minoría. Pero ¿qué pasa cuando esa mayoría que está a nuestro alrededor se pone en contra nuestro? Y esta es la persecución. Aquí es muy difícil. Aquí es muy difícil mantenerse, pero esto es lo que estaban viviendo los cristianos a los cuales escribe el apóstol Pedro. Dice el versículo número 16, pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. ¿Cuál es el nombre de Cristo? ¿Cuál es el nombre de Cristo? Pues es la segunda vez que Pedro habla del nombre de Cristo. ¿Cuál es el nombre de Cristo? Está bien, ¿no? ¿Y por qué no dice Jesús? Bueno, hay un pequeño detalle que en español no se pone por una razón y la vamos a explicar por qué. Y es que cuando se escriben esto en el idioma original, en el idioma griego, Cristo no es sustantivo. Esto ya lo hemos dicho en otras oportunidades, sino Cristo es adjetivo, es adjetivo. Y además de eso, lleva un artículo antes, para que lo leamos de esta manera. Dice, sino que alabe a Dios por llevar el nombre del Cristo, o de el Cristo, hacemos la conjunción ahí, del Cristo, llevar el nombre del Cristo. Pero Cristo no es una palabra en español, no es una palabra castellana, sino que es una palabra griega, que hay que traducirla. ¿Te acuerdas tú lo que significaba Cristo? Ungido, ungido, ungido. Aún más los hermanos que tienen la lengua árabe, que están aquí presentes, ellos lo leen como el Mesías. Pero Mesías es en hebreo, pero hay que pasarlo, hay que traducirlo. ¿Qué significa concretamente? Significa el ungido, el ungido. El ungido es el elegido, es el elegido. ¿Cuántos elegidos hay? Uno, Jesucristo, Él es el único. Él es el que estábamos esperando. Pero nosotros ahora, al ser imitadores de Jesucristo, nos empiezan a llamar ungidos. Que eso es lo que significa cristianos. Si tú buscas en el diccionario ¿qué te dice? Cristianos, seguidores de Cristo. Sí, pero hay que traducir todo esto. Cristianos es ungidos. ¿Qué significa musulmán? Obediente. Cuando un musulmán te dice yo soy musulmán, significa yo soy obediente. Yo soy obediente. Y tú le puedes decir y yo soy ungido. Pero claro, muchas veces no lo pensamos de esa manera. Pero fíjate que la otra persona al decirte soy musulmán, soy obediente, ya te está dando una pauta de su comportamiento. Y al decir nosotros yo soy cristiano, soy ungido, ya estamos dando una pauta de nuestro comportamiento. Al principio, los cristianos no les gustaba que les llamaran con este nombre. ¿Por qué? No, solamente es para Jesús, solamente para Jesús. Él es el elegido. Pero después, con el tiempo, al ver el comportamiento de los creyentes, al ver que ellos buscaban ser imitadores de Jesucristo, al final terminaron diciéndoles cristianos, ungidos. Por eso dice el apóstol Pedro, no, si alguien sufre como ungido, que no se avergüence,
que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de ungido. Esa es la idea, ese es el concepto. Imagínate, y ahora vamos a cambiar la palabra ungido porque no estamos acostumbradas a ella. Imagínate que alguien te dice, tú estás sufriendo por ser fiel y te llamo fiel. Y tú dices, bueno, quiere decir que no estoy haciendo las cosas mal. No, no lo estás haciendo mal. Te estás sufriendo por ser fiel. Por eso estás sufriendo. Pero entonces, ¿cuándo va a cesar mi sufrimiento? Cuando seas infiel. Cuando dejes de ser ungido, cuando dejes de ser inspirado por el Espíritu, cuando dejes de ser guiado por el Espíritu, la persecución se va a detener. Pero mientras busques ser guiado más por el Espíritu, más vas a traer la persecución. Yo sé que a nadie le gusta esto, pero es una realidad. Porque cuando uno enciende la luz, hay tanta tiniebla alrededor que parecería ser que las tinieblas se la quieren comer a la luz. Y es necesario mantener esa luz para que ninguna ráfaga de viento la pueda apagar. Es necesario mantenerse. Dice el versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. ¿Cómo que el juicio comience por la familia de Dios? ¿Qué juicio? Que comience ahora el juicio. Y es que en medio de la persecución se revelan los verdaderos cristianos. En medio del dolor, en medio de aquello que te van quitando, te prohíben, no te dejan, te censuran, se ríen de ti, en medio de esa situación se demuestran los verdaderos cristianos. Es por eso que durante el tiempo de la Unión Soviética, cuando había espías dentro de la reunión, de la celebración, ellos se sentaban ahí como cualquier otro, ¿no? Como diciendo, yo me siento aquí, total, voy a pasar desapercibido, pero no pasaban desapercibidos. Porque de pronto decía el predicador, nos vamos a separar en grupos de 3 y vamos a orar. Y el otro no sabía nada. Y ya había dicho, claro, ya se había presentado, que era bautizado, que esto, que lo otro, que venía de la iglesia de no sé dónde y demás. ¿Y no sabes orar? O cuando le daban la escritura para leer, no podía interpretar. ¿Qué dice acá? No entiendo nada. ¿Será que no tienes el Espíritu Santo? ¿Será que no hay un espíritu dentro de ti que te está guiando, enseñando a toda verdad? Y cuando surge la persecución, ahí hay muchas personas que dicen, lo siento mucho, yo llevaba el rótulo de cristiano, pero ahora me lo quito, lo siento, y actúo como todo el mundo. Por eso, después que se abren las puertas, y esto ya lo he mencionado en otra oportunidad, después que se abren las puertas en la Unión Soviética, y esa iglesia que se llamaba la iglesia subterránea, que era la iglesia perseguida, cuando a esa iglesia les dicen que bueno, ya no los persiguen más, ahora pueden volver a los templos, pueden volver a los locales, pueden hacer celebraciones públicas, total, ya no los persiguen más, ya no hay más persecución. Y entonces ellos decían, pero ¿nos vamos a sentar con aquellos que en medio de la persecución negaron a Cristo? Es por eso que durante años no pudieron sentarse juntos en las iglesias, porque decían, pero si estos son los que negaron a Cristo, estos decían que no eran cristianos para salvarse de la persecución, y ahora nos tenemos que sentar con ellos. Y esa falta de perdón fue una herida muy grande, y es una herida muy grande que siempre hay en la iglesia perseguida. Dice el versículo número 19, así pues, los que sufrís según la voluntad de Dios, entregaos a vuestro fiel Creador y seguid practicando el bien. Así que los que sufrís según la voluntad de Dios, entregaos a vuestro fiel Creador y seguid practicando el bien. Cuando uno sufre en la persecución, ¿a quién se entrega? Tiene dos opciones. O te entregas al quien te viene persiguiendo, ¿sí? O te escapas o demás. Y la idea es, me van a pillar, y ahí cuando me pillen, ¿qué va a pasar? Ahí está la cosa. Estaban los creyentes que entregaban a los otros creyentes, o sea que los delataban. Esto de Judas, que vivió Jesucristo, a lo largo de la historia se ha repetido.
gente que ha sido traicionada por su misma gente que estaba dentro de la congregación, de la iglesia, que te traicionan. Y entonces uno dice, ¿y qué hago? ¿Qué hago cuando me pillen? Cuando te pillen, entrégate a Dios. Entrégate a Dios. No te entregues a aquel que te está persiguiendo. No. Aunque físicamente, aparentemente tú te estás entregando a Él, no. Pero en tu espíritu, en tu interior, entrégate en las manos de Dios. En otras palabras, dile al Señor como dijo Jesús allí en la cruz, cuando está crucificado y dice, ¿y qué pasa después de esto? No te preocupes, Jesús. Y dice Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y cuando dice eso, ¿qué dice la Escritura? Y ahí murió. Faltaba eso es lo que faltaba. Entregarse en el último aliento en los brazos del Padre Dios. Y eso es lo que hay que hacer en medio de tu persecución, de tu dolor. Cuando te humillan delante de tu familia, entrégate a Dios. No te entregues a ellos. Aunque ellos sean los que a lo mejor te machaquen, entrégate a Dios, dice Pedro. Y después dice, y seguid practicando el bien. Wow, uno dice, o sea, no me tengo que detener. No, síguelo haciendo. Cuando Daniel y sus amigos al final dicen, nosotros no vamos a hacer lo que dice el rey. No. El rey quiere que le adoremos y no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Y que sepáis una cosa. Si nuestro Dios nos puede librar, pero si no nos libra, lo mismo. Y al final son personas que lo tienen muy en claro. Tienen muy en claro que nada va a hacer cambiar su comportamiento. Y esto es lo que dice Pedro. A pesar de eso, seguid haciendo el bien. Versículo clave de este pasaje. Pero si alguno sufre por ser cristiano, no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Y por último, ¿qué nos enseña Jesús con respecto a esto? ¿Qué nos enseña Jesús con respecto a esto de la persecución? Ya hemos hablado un poquito de que Él también pasó, ¿no? Pero escuchemos lo que Jesús nos dice en Juan capítulo 15, versículo 18 al 20. Si el mundo os aborrece, tened presente que antes que a vosotros me aborreció a mí. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como a los suyos. Pero vosotros no sois del mundo, sino que yo os he escogido de entre el mundo, por eso el mundo os aborrece. Recordad lo que os dije, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las vuestras. Estas son palabras de Jesús para aquellos que a lo mejor en el día de hoy estamos siendo perseguidos por ser cristianos. Él nos aclara algo, ¿no? En el versículo número 20. Si a mí me han perseguido, a vosotros os perseguirán. Mira, si este versículo terminara ahí y ahí fuera el punto, ¿cómo te dirías tú hoy en esta mañana? Y bueno, y sí, si hay que pasar esto, lo paso. Está bien, sí, no me gusta, pero lo paso. Pero el versículo no termina ahí. El versículo dice después, si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las vuestras. Y esto significa que en medio de la persecución también Dios nos puede utilizar para extender su reino, para hacer milagros, para transformar lo que hay a nuestro alrededor, para ser de bendición a otros. Y estos otros se convertirán en medio de la persecución tuya y mía. Pero es necesario poder transitar ese camino que es la voluntad de Dios. ¿Cuándo se convertirán? Y el Señor dice, cuando tú estés corriendo, ahí se van a convertir. ¿Cuándo, Señor, aceptarán? Cuando tú estés allí en medio de que te estén arrojando al precipicio, ahí habrá uno que diga, yo creo. ¿Y fue necesario todo esto? Sí, fue necesario todo esto porque es precisamente en esas situaciones donde la gente dice, no, este es un verdadero cristiano. ¿Te acuerdas las palabras del centurión? Cuando está en la cruz, termina diciendo,
verdaderamente este era hijo de Dios, pero fue necesario que Jesús llegara hasta este momento. Terminamos entre nosotros diciéndonos o recordándonos esta frase, así que te invito a que la puedas leer juntamente conmigo, a ver si la leemos al unísono. Si sufres por ser cristiano, vas por buen camino. A ver, la decimos de nuevo. Si sufres por ser cristiano, vas por buen camino.